Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Tiempo de Mujeres? Estamos en una edición más de este espacio donde tenemos invitadas especiales, mujeres que han hecho historia en nuestro medio, incluso a nivel nacional. Son mujeres que han trabajado por alguna causa. Y en esta ocasión tenemos aquí en Tiempo de Mujeres, en nuestra casa editorial, la revista Peninsular, con el apoyo de don José Moguel en los controles, dos invitadas que nos van a hablar de un tema, de una campaña que se está realizando actualmente que tiene que ver con la sensibilización hacia las familias sobre la discapacidad. Estuvimos hace unos días en la inauguración del evento, organizado fundamentalmente por varias agrupaciones, pero fundamentalmente por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, donde se está promoviendo esta forma de incorporar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, de limitación, incluso las palabras son muy fuertes, pero que finalmente tenemos que incorporarlas a nuestra sociedad de manera más adecuada. En primer lugar tenemos aquí, es una querida amiga que conocí hace muchísimos años, y hace mucho no nos veíamos. Ella es doña Dulce Caballero Encalada. Doña Dulce, hace añísimos nos conocemos. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto para mí también. Bienvenida, y además ahorita nos va a platicar sobre su trabajo en este mundo de el mundo de la discapacidad. Y la conocí recientemente, pero también tenemos a Rosita Cajún, tu segundo apellido, May. A Rosita la conocí hace unos días, y déjenme decirles que después de escuchar su historia y la forma en que ha enfrentado su vida, me dejó profundamente impactada. Así es que tenemos la oportunidad de que hayan accedido a que tengamos una entrevista, y pues bienvenida, Rosita. Muchísimas a este gracias. Tu programa Tiempo de Mujeres. Vamos a comenzar, doña Dulce, si nos permite nada más dar una pequeña introducción de qué es lo que se está haciendo a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que hace poco presentó una campaña que van a ver en cámara en algún momento, la campaña Yo Puedo, Tú Puedes. La inclusión comienza en casa. Esta campaña está dirigida a las familias de personas con discapacidad y a la sociedad en general, para que tengamos esta sensibilidad hacia las personas con algún tipo de problema, y a la sociedad en general, con el objetivo de impulsar y lograr la inclusión de este grupo de la población. El objetivo de la campaña es que las familias de las personas con discapacidad inicien la inclusión desde casa con sus hijos o hijas con discapacidad. Ahorita ellas nos platicarán cómo en las familias que atraviesan esta experiencia muchas veces pasa que se guardan un poco en el closet este tipo de problemas. Lo importante con esta campaña, nos dicen, es que se le dé confianza a la persona que está en una situación de limitación, se les dé el amor y respeto para hacerlos fuertes, para que se sientan acompañados, para poder salir adelante, ir a las escuelas, tener actividades de recreo, y que la sociedad en general puedan incorporarlos de manera más natural, pues en igualdad de circunstancias. Bienvenidas, mis queridas invitadas, y pues empezaríamos con usted, doña Dulce. Platíquenos un poco, ¿quién es doña Dulce y cómo llegó hasta acá? ¿Cuál ha sido su experiencia, de manera muy nada más introductoria, para que después hablemos particularmente del caso? Empecé hace 58 años, cuando nació mi primer hijo. Nació con discapacidad intelectual, y cuando él empieza, pues lo primero que hay que ver su salud, y la salud pues es lo primero que me topé con un médico que nos dijo que tenía algún problema. Y así fue creciendo hasta la edad de 4 años, porque hace muchos años, 58 años, pues hasta los 4 años podías ingresar a una escuela. No había lo que hay ahora, kinder y todo eso. No, había otras instituciones de gobierno y particulares. No me lo aceptaron. Es cuando empecé hace 54 años, a buscar espacios para él, y ir con los médicos a sensibilizarlos, porque no era que te tocó la bolita y te amolaste. Te amolaste y te quedaste sola. Los médicos no estaban, la discapacidad no era, no se estudiaba, no estaba en los libros de los médicos. Entonces empezar desde eso,
hasta la fecha, pues ya me lleva 54 años. Esa edad tiene ahorita mi hijo, 58. Y sí, había médicos que me decían que había que desconectarlo, porque era muy inquieto. Entonces yo le decía, cómo lo voy a desconectar? Y les digo, si un gatito, un perrito, no puede ser que se le compare a un ser humano así como un perrito, como un gatito. Le digo, no, vino y debe de tener algún resto que mi hijo entienda y comprenda. Y así fue como me dediqué a él, a abrir escuelas, todo lo que fuera espacios para él, ¿sí? Usted es una de las mujeres, como podemos ver, doña Dulce terminó convirtiéndose en una activista por los derechos a las personas con discapacidad. De hecho, ella es muy conocida en este medio. Es una mujer que a su edad y que se encuentra totalmente lúcida y en excelentes condiciones, ha hecho toda una trayectoria de lucha precisamente para que, como ella misma dice, había un rechazo en aquella época. Es una época donde la discapacidad se guardaba incluso en el sector médico. Así es que ahorita doña Dulce nos va a seguir comentando, porque usted tiene una gran trayectoria, sobre todo en su vida personal, con su propia familia, y que nos platique un poco más sobre los pasos que yo eso. daba. Pues había también otras madres que me antecedieron, que también estaban en la misma búsqueda. Entonces es así como formamos un equipo. Y ese equipo de mamás, yo sola no lo hubiera hecho. Entonces así que empezamos a trabajar en la escuela de Yucatán. Fue una de las primeras que ya estaba fundada la escuela, unas antecesoras. Pero como que los maestros eran nuevos, también era algo nuevo, los trataban, este es educable, este es entrenable, no puede ser. Entonces empecé a trabajar por todos. Por todos, empezó una larga trayectoria. Sí. Ahorita vamos a comentar más sobre esto, doña Dulce. Muchas gracias. Tu caso, Rosy, a mí me dejó impactada la forma por el discurso que manejaste, sumamente sensible. Yo creo que abriste muchos corazones. Había gente en este evento que se hizo hace unos días, la inauguración de esta campaña, donde había gente del gobierno, de todos los niveles de gobierno, y muchas organizaciones civiles y público en general. Dulce, ¿quién es Dulce? Rosy. Perdón, ya estoy ahora cambiando los nombres, por Dios. Rosy, platícanos un poco, ¿quién es Rosy? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, Rosy Cajún, soy contador público de profesión y repostera por elección. Sí, ya vi. Soy hija de una familia numerosa, la cuarta hija de seis, 3 varones y 3 mujeres. Y llego a la discapacidad a los 12 años por un accidente automovilístico. En 1977, cuando yo llego a la discapacidad, no existían ni terapias físicas, ni psicológicas, ni acompañamiento de ningún tipo. Me toca a mí en esa etapa, como Rosy, reaprender al tomar la decisión de ser yo la que haga mis propias cosas. Bañarme, vestirme, calzarme, fue un camino en el que yo me sentí con esa necesidad. Nadie me lo dijo, nadie me vino a decir, oye, tú puedes. No me lo dijeron, porque yo lo asimilé al crecer con hermanos que nos llevamos año y medio uno de otro. Éramos todos unos niños, y mi mamá estaba también enferma, porque en el mismo accidente mi mamá estuvo postrada 2 años en cama. No me digas. Entonces, en mi caso, sin mamá y sin papá, porque mi papá se tenía que ir a trabajar para mantenernos a todos, ¿no? Lo que sí recuerdo es que siempre ellos dijeron, ¿cuál es tu tarea? Estudiar. Yo en esa época nunca tuve problemas ni de qué iba yo a comer, vestir, calzar, porque todo me lo proveían mis padres. Entonces tuve la oportunidad de, mientras mis hermanos se iban a jugar, pues yo me quedaba en casa, porque también, como tengo lesión de columna, no podía salir a caminar, y en el 77 me pusieron un yeso de aquí del cuello a las ingles, y estuve después de los 6 meses que estuve en cama para que me pudiera yo parar con ese yeso.
Entonces no podía yo caminar porque además en aquella época pesaba yo escasos 20 kilos, 22 kilos. Una chiquita. Y entonces no, con el yeso no podía yo caminar y me tenía que quedar en casa sentada pensando cómo sí hacer mis cosas. Entonces Rosy ha sido una mujer que siempre ha pensado cómo sí. Y el estímulo externo y la discriminación externa se me da cuando yo llego a vivir aquí a Mérida, porque mis padres emigraron muy jovencitos a Ciudad de México. Nuestro accidente fue en Valladolid y de mi accidente a que yo recibí ayuda médica, tardamos muchas horas, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, Madre. y por eso no pudieron salvar mi brazo. Yo regreso a Ciudad de México a vivir mi vida, vivo un año más en Ciudad de México, y cuando llego a vivir aquí a Mérida me enfrento con ese rechazo de la sociedad, con ese pobrecita de esta, no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Pero he vivido mi discapacidad asumiendo que yo sí puedo. Mi cabeza nunca registró. Nunca se dio por vencida. Y nunca registró un impedimento, nunca me lo puse. Esa es Rosy. Pues como podemos ver, estamos frente a dos casos que traen toda una historia de dolor, una historia de lucha, una historia de resiliencia. Aquí están estas dos mujeres que han salido adelante, una a través de la historia de su propio hijo, y en el caso de Rosy, pues nunca te diste por vencida, eres una gran resiliente, porque déjenme decirles que además es una persona que motiva mucho a que esta resiliencia, esta forma de salir adelante se dé en el mundo de la discapacidad. Pero quédese con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres, vamos a tener una pequeña pausa y volvemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Mujeres, su amiga Gina Villagómez. Yo nunca me presento con mi nombre, asumo que está en la introducción, pero les saludo con mucho gusto a quienes nos ven. Ya tenemos más de 50 programas aquí con ustedes en la revista Peninsular. En esta ocasión pues nos encontramos con doña Dulce y con Rosita, que nos traen pues la experiencia que han vivido a través de la discapacidad, una a través de la historia de su propio hijo, y con el caso de Rosita nos comentaba hace un momento que entra en este mundo de la discapacidad muy jovencita, siendo niña, y pues ha salido adelante con una gran entereza. Comencemos, doña Dulce, ¿cuál ha sido su experiencia? Ya nos habló en la primera etapa que fue a través de la experiencia con su hijo. ¿Cómo fue todo este recorrido? Pues primero empezamos por la escuela, porque la educación y al mismo tiempo lo que era terapias y todo. Adelante, adelante. Que empezó primero la sensibilización y la batalla con los propios médicos, ¿no? Con los propios médicos, las enfermeras, en todos lados. Era ver un niño con discapacidad, era un enfermo. Pues no, es un estado de vida. Una discapacidad es un estado de vida. Es algo que se tiene que vivir como cualquier persona, que hay que apoyarlo en casa, precisamente para que puedas, y con tu ejemplo, des a la sociedad y puedas exigir a la sociedad que tú estás afrontando esa dificultad que tiene esta persona que tú quieres, tu hijo o tu familiar, para que ellos tengan las mismas oportunidades que las personas que no tienen discapacidad, porque los derechos son todos ineludibles, que todos los derechos son iguales, que se tienen que hacer leyes porque para que se respete. Bueno, pues ahí empezamos que si leyes, a hacer leyes, ¿sí? Y pues aquí tuve la oportunidad que mi esposo, biólogo, científico, nos fuimos a vivir un tiempo a Florida, y ahí pues mi hijo sí pudo desarrollarse un poco más, porque en Estados Unidos, en la guerra de Vietnam y todos, llegaban muchas personas con discapacidad. Y entonces, pues ahí empezó ya mi aprendizaje de terapias. Sí. ¿Qué edad tenía su hijo para ese entonces? Tenía más o menos como 3 años.
tenía. Ah, desde muy chiquito pudo Sí. tener esa oportunidad Sí. y usted obviamente aprendió mucho de Sí. esa visión, esa cultura acerca de la Exactamente, porque me discapacidad. fui a vivir allá para darle, le decía yo a mi marido, tengo que ver otras expectativas. Usted lo tenía claro desde entonces. Sí. La discapacidad que tiene su hijo, ¿a qué es una dependencia total? Platícanos No, un bueno, poco según cómo. los médicos de ese entonces, que era mejor desconectarlo porque pues corríamos peligro, porque era muy inquieto, no se le podía detener, me incendiaba las cortinas, agarraba cuchillos, corría, subía, bajaba, rompía, quemaba, todo eso hacía. Era hiperactivo terrible, ¿sí? Por ejemplo, un 24 de diciembre que tuvimos una cena, tenía chiquitito, era 2 años, ya caminaba perfectamente, hasta debajo de las mesas pasaba, jaló la mesa, el mantel y rompió todo lo que había abajo, hacia encima, para abajo, copas, todo, porque él iba a todos lados, muchas amistades las perdí porque me rechazaba a mi hijo. Era por su comportamiento, ¿no era evidente su discapacidad? Sí, pero todos los niños de esa edad también son. Ajá. Solamente que la persona con discapacidad se les dice que está alterado. Esa Ya. es la diferencia, ¿sí? Que en ese entonces ya no es tanto, ¿sí? El niño necesita medicamento, hay que calmarlo, ok. Muchos niños que no se les manifiesta la discapacidad, también son muy inquietos, pero ese niño es malcriado, no está educado, pero si ya tiene su tarjeta aquí, su etiqueta, donde dice tiene discapacidad, ya estuvo. No está él, malcriado, está alterado. Está alterado. Algo, hay que darle algo, ¿no? Pero entonces, esa es la diferencia, pero ahora ya no tanto se ve, ya no. O sea, se ha trabajado y la verdad, como digo, a veces oigo pisadas en el techo, ya me puedo ir tranquila, porque no es lo mismo hace 54 años, hace 20 años, hace 22 años, hace 10 años, no. De 20 años para acá ha habido un cambio, que yo luché mucho para que las personas con discapacidad estuvieran con nosotros en las entrevistas y todo, no estemos hablando por ellos, sino que ellos cuenten su propia historia y que ellos se les tome en cuenta siempre ellos, primero ellos, después ellos y siempre ellos. ¿Por qué? Porque necesitan esas oportunidades más que los que decimos que no tenemos discapacidad. En toda su experiencia, doña Dulce, estas manifestaciones supongo perdió amistades porque invitarla con el chiquito que era muy desordenado, generó un rechazo obviamente, no solamente al niño sino a la familia. Este rechazo, esta exclusión de las actividades normales, de las fiestas, de los eventos, de la misma escuela, ¿no? Que viene siendo, ha sido una constante reiterada en la experiencia que ha tenido, no solamente con sus casos, sino también con lo que ha observado con los demás. Sí, claro. Entonces yo lo que me reinventé, yo siempre daba fiestas. Entonces las fiestas dentro de las escuelas, ¿sí? Para que así conviviera él, pero con discapacidad, o sea, niños con discapacidad. En esa época de pequeño, ¿cómo él se daba cuenta de que era rechazado? No. No. Hasta ahora, él no tiene complejos. Él no sufre. Él no sufre. Al menos esa tranquilidad le queda a usted. Pues sí, ya, ¿cómo le decir? Tiene mejor televisor que yo. Lo sabe manejar mejor que yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo cambia, YouTube, esto, lo otro, todo. Maneja su teléfono, escribe, lee. Ah, ya. Sí. Okay. Lo único que se le nota mucho porque su lenguaje es no es claro. Sí. Sí, porque además él al nacer, él lo trajo de nacimiento, pero lo lastimaron al nacer, entonces le lastimaron el área del lenguaje. Del lenguaje. Pero él habla, a él le vale. Si no lo entiende, a él le vale. Si no lo entiendes es tu problema. Sí, él hace compras, ¿sí? En el mercado de donde nosotros vivimos en el Alemán. Entonces él va, compra re bien la fruta. ¿Va solo? Sí, o bien caminando. El camión no lo toma. Okay. No le gusta el camión.
tiene miedo al camión. Pero tiene cierta autonomía, se arregla solo, Sí, se baña se solo, se arregla solo, va a la peluquería solo, toma clases de teatro, toma danza, se va al deporte, porque trabajar, nunca quiso trabajar. Trabajó 5 años, cuando él tenía 20 años, entró a trabajar a una panadería, una repostería. Yo fundé una asociación y también ahí enseñaba yo a los niños. 38 años mi fundación tuvo, y si no viene la pandemia, no la cierro. No me diga, hasta la pandemia la cierro. 38 años con su fundación. ¿Cómo se llamaba la fundación? Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental. Ah, ¿cómo no? AIPADEM. ¿Cómo no? Claro que sí. No me diga, cerraron entonces en pandemia. Sí, cerré AIPADEM, nadie quiso tenerla, es que es mucha carga. Claro, sí. nadie quiso quedarse en su lugar. Dábamos señorita Juventud. Sí. 38 años hice señorita Juventud para recaudar fondos. Daba yo, hacía yo eventos con academias, bailaban a favor de nosotros las academias, sí. Ya sea en el campestre o en el Líbano, o también en el teatro Mérida. Sí. Si no era en el teatro Mérida, era en el Peón Contreras. Sí, no, yo recuerdo en Campestre, yo participé en 2. ¿Sí? Sí, bailando. Ah, ¿qué tal? Bailando, sí, para aquella época, para pues, recaudar fondos. para recaudar Además, los muchachos presentaban sus obras de teatro. Sí. Hasta la fecha sigo con una maestra que empezó conmigo. Pues vean nada más, toda una historia de la de Doña Dulce, pues yo no sabía que era su agrupación, su asociación, y sí, 2 veces participamos ahí bailando en el Campestre, precisamente para reunir fondos. Una gran labor que nos muestra esta mujer, una mujer con una gran fortaleza a partir del dolor personal y nunca nunca darse por vencida. Rosy, también es tu caso, cuéntanos un tanto toda esta, pues la historia. Yo no sé, yo sé que no es tratar de victimizarse, pero sí hay que dejar muy claro, como lo hiciste en aquella vez de la presentación que me gustó mucho, es cómo fuiste atravesando este camino de la exclusión, del maltrato, cómo te veían, cómo se te excluía, cómo hasta te temían por ser diferente. Platícanos un poco. Me pasa que cuando yo entro a la discapacidad vivía en Ciudad de México y había una gran ventaja, entre comillas, en Ciudad de México, que mi mamá me dejó de comprar suéteres y yo no entendía por qué y me ponía una mañanita. Claro. Entonces, pero mis compañeros de secundaria supieron que yo perdí mi brazo y jamás tuve yo ninguna pregunta, ningún maltrato de mis compañeros de secundaria. Y cuando yo ya pude correr nuevamente... ¿Ninguno te hizo ninguna...? Jamás, nunca. No me digas. Nunca, jamás, nunca. Cuando yo ya pude volver a correr en la escuela, yo corría con los varoncitos, con los niños, porque yo estaba en secundaria como 2 años adelantada con respecto a mi edad biológica. Además, yo egreso de la secundaria cumpliendo 13 años, 14 años, así rayaditos. Entonces, mis compañeras que ya estaban cumpliendo 15, yo tenía 13 y ellas ya estaban cumpliendo 15, ellas pensaban en los muchachos, pero yo jugaba con los niños. Entonces, los niños nunca me discriminaron. Hice lo que aquí se llama tamalitos a la olla, brincaba la soga, corría, jugaba fútbol, americano, soccer. Nunca, jamás nadie me discriminó en Ciudad de México. Y la gente lo sabía. Pero yo estaba como cubierta con mi mañanita. Sin embargo, yo no me di cuenta de eso hasta que llegué aquí a Mérida, cuando yo me siento desnuda, que no podía yo estar con mi mañanita. Claro. Y me fui a la preparatoria. Yo llego a estudiar a la preparatoria y terminando mi primer año de preparatoria es cuando yo cumplo 15 años. Pero en el inter de que llego a Mérida es cuando yo me enfrento a esa discriminación. La gente me paraba en la calle y de verdad me empujaba así y se santiguaba.
Había quienes gritaban, Dios, ¿qué te pasó? Y me abrazaban y me decían, pobrecita de ti. Y yo no entendía, de verdad no entendía qué pasaba. Tan no lo entendía que nunca lo hablé con mi familia. Yo nunca les dije a nadie lo que me pasaba en la calle. Entro en una especie de, hoy día sé que es una depresión, cuando estoy terminando el tercer año de preparatoria, que yo veo que todas mis compañeras ya tenían enamorado o novio. Y yo era la amiga de todos los muchachos. Y yo entonces empecé a pensar que por mi discapacidad ningún muchacho me iba a ver como una muchacha. Pero jamás tampoco nunca lo platiqué con nadie. Llegué, y no voy a decir el nombre del médico que era una eminencia aquí en Mérida, y estaba él en silla de ruedas cuando me mandaron, era un psiquiatra. Y cuando yo llego llorando sin saber por qué lloraba y dormía, que mis papás me mandan con él, bueno, no él, no mis papás, yo acudo al servicio médico. Al médico. Donde mis papás, donde mi papá trabajaba, teníamos un muy buen servicio médico y me mandan a una clínica súper prestigiada con este doctor y llego sola porque mi mamá, lo comenté anteriormente, mi mamá también tenía problemas de salud y sí, de alguna y de muchas maneras mis papás siempre, ustedes tienen que hacer sus cosas, hacerse responsables. Entonces yo me fui al médico y llego y me dice este doctor, ¿qué lloras? ¿Por qué no tienes un brazo? Yo estoy en silla de ruedas y no estoy llorando. Tómate estas pastillas y nos vemos en un mes. Jamás me dijo absolutamente una palabra de empatía. Yo llegué a casa, ¿qué te dijo el doctor? Me dio estas pastillas porque yo no supe entender el propio rechazo del médico. Pero me dio las pastillas y yo dormí como una semana. Mi mamá y mi papá asustados. Le hablan al doctor y le dice, pues suspéndeselas para que despierte. Y entonces cuando despierto yo le digo a mi mamá, mamá, yo no quiero vivir borracha y no voy a volver a tomar las pastillas. Y no tomo las pastillas y sigo con mi actividad. Entonces empieza mi búsqueda de mi propia personalidad, pero yo tenía que seguir aprendiendo a cómo ser yo dentro de una sociedad en la que no me veía como igual. No me decían, tú no puedes. Me decían, no salgas. Mi papá, por ejemplo, no vayas, Rosy. No, quédate en casa. Repartían de repente labores en casa y a mí no me daban nada. Entonces yo elegía, yo voy a lavar el baño. Y mi mamá no me decía, no lo hagas, pero no me daban la tarea, yo me la asignaba. Y que a lavar vidrios, o sea, yo empecé a aprender cómo lo hacían mis hermanos, pero yo me sentaba siempre a pensar cómo hacerlo, porque pues obviamente no había nadie que pudiera sentarse conmigo a decirlo, porque además tampoco lo sabía, no era algo que mi mamá y mi papá supieran, mis hermanos tampoco. Pero el rechazo de la gente sí me hizo una mella muy fuerte hasta cuando cumplí 18 años, que mis papás me obligan a usar una prótesis. Y me obligan porque además mi columna ya se estaba desviando. Yeah. Y me dicen, te la tienes que poner porque vas a tener dolor. Y yo no quería la prótesis, pero no podía decir que no, porque no era elección mía en esa época. Eran mis papás, que gracias a Dios mis papás tuvieron los medios, mi papá, de comprarme esa prótesis. De atenderte con la prótesis. Porque eso era un aparato muy caro que mi papá pagó muchos años. Pidió un préstamo y yo me fui a Ciudad de México a que me hagan la prótesis a los 18 años. Entonces esa fue otra etapa de mi vida donde ya no era yo una defecio, ya era yo alguien como normal. Empecé a vivir de una manera convencional de los 18 años hasta hace 2 años. O sea que finalmente la prótesis, aceptas, te normalizó ante los ojos de los demás y eliminó de alguna forma esta exclusión que finalmente te lastimaba. Sí, porque entonces yo la dejé de ver. Ya. Yo ya no la veía, ya nadie me lo decía, ya nadie, mucha gente
que me conoció con prótesis, de repente me decía, 2, 3 años después de conocerme, me enteré que usas una prótesis, ¿por qué no lo sabía? Y yo siempre les digo, como por qué lo tenías que saber, Claro, o claro. sea, como por qué yo tengo que decir uso una prótesis. Claro. O sea, tampoco es algo que yo escondí. Sin embargo, me normalizó y me hizo que yo no conociera mi propia esencia, de lo que yo realmente estoy hecha. Me hice porque así me llevó la vida. Me fui envolviendo en mis etapas de estudiante, me convierto en madre, crío a mis hijos y ellos viven con una madre con discapacidad, pero que no la ven hasta el día de hoy Claro. como una mujer con una discapacidad. ¿Cuántos hijos tienes, Rosy? Tengo 2 hijos, 2 varones, uno de 35 y uno de 32. Dios de mi vida. Y tengo 2 nietas, una de Ah. 13 y una de 10 años. Dios, pues fíjense nada más como 2 mujeres, ahora sí que 2 mujeres con una gran capacidad para salir adelante en este mundo de la discapacidad, 2 historias totalmente diferentes, 2 historias resilientes, pero que no se conformaron con llorar y lamerse las heridas, sino que salieron adelante. Una gran resiliencia, una gran enseñanza, pero quédese con nosotros, vamos a estar aquí en un corte más en su programa Tiempo de Mujeres con 2 mujeres extraordinarias, Rosy y Doña Dulce, quienes nos están acompañando en este programa. Continuamos en un momento. Pues ya estamos de vuelta aquí en su programa Tiempo de Mujeres. Les saluda su amiga Gina Villagómez. Estamos aquí con Doña Dulce y con Rosita, que nos han hablado, nos han introducido al mundo de la discapacidad y la manera resiliente en la que estas 2 mujeres valientes, 2 mujeres que han trabajado mucho a favor de las personas que tienen alguna limitación. Doña Dulce, hay una referencia de que Doña Dulce es la activista por la discapacidad y nos hablaba hace un momento de una de su organización que estuvo hasta pandemia 38 años a favor de esta causa. ¿Cuáles son los retos que tenemos, doña Dulce? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? ¿Qué nos sigue faltando como sociedad? ¿Usted qué recomendaría primero a las familias? Pues Que se eso, enfrentan, la aceptación. sí, desde que llega un momento del nacimiento del bebé o del niño, cuando ya te das cuenta que algo sucede, suele suceder que hay una negación, Sí. precisamente. Digo, es una experiencia que he tenido tremenda, porque esas madres que no tienen hijos, los adoptan y tienen discapacidad porque los adoptan chiquititos, pues también merecen un reconocimiento tremendo, porque yo conozco a muchas mamás. Hay un movimiento, ¿no? Sí. De adopción para niños especiales. No, se ¿No? los dieron así. Ya. Chiquititos. Cuando Sí, cuando y se llegan. dan cuenta que tienen alguna discapacidad. Sí. Y los quieren y los aman igual. Entonces, fíjese, yo, porque lo tuve, es carne de mi carne, sangre de mi sangre, ¿sí? Pues es tu hijo, ¿sí? Él no pidió venir al mundo, tú lo trajiste. Entonces, pero yo tuve otro hijo, ¿sí? Que nació con un síndrome, ¿sí? Síndrome de Hunter. Era muy leve su discapacidad era auditiva. También no había mucho que hablar de la discapacidad en ese entonces auditiva. Lo tuve y a la edad de 30 años fallece. No me digas. Sí, pero él era un muchacho enamorado, feliz, le dio cáncer y falleció. Otra cosa. 6 años le lleva Ramón. Así que Ramón tiene 58, ahorita tendría 52. Hace 32 años que murió. No, de 22 años. 22 años. 22 años que falleció. Sí, de cáncer, un cáncer tremendo. Le dio un cáncer de la columna, se le secó. ¿Sí? Podría ser parte de ese síndrome, ¿sí? Yeah. De Hunter, porque cuando se le manifestó el cáncer ya no tenía remedio. Ya no Tardó tenía 6 meses y falleció. O sea, usted viene de un gran dolor también y se ha recuperado.
Esto es con las familias. Usted sugiere la aceptación y obviamente el tratamiento. Sí, ya tenemos es algo más acceso. Muy valioso que dijo ahorita Rosy, como dijo, no sabes dónde vas a nacer, ni qué vas a hacer, ¿no? No es algo que tengas que elegir, es como la muerte. Tú sabes cuándo naces, pero la muerte no sabes dónde vas a morir, pero vas a morir, eso sí. Sí, y a es veces la oportunidad, hablando religiosamente, moralmente, porque saben que yo tuve un hermano sacerdote, el padre Caballero, y tengo muchas parientas, monjas y todo. Nosotros como seres humanos no tenemos dos oportunidades, solo dos en la vida. Uno, dónde naces y dónde vas a morir. El resto puede ser feliz o puede ser infeliz, ya tú lo eliges. El Señor Jesucristo, ¿por qué se sacrificó por nosotros? Para que todos ganemos el cielo. Y si no lo vamos a ganar, porque nosotros nos ponemos, ay, ¿cómo está usted, doña Dulce? Pues estoy bien. ¿Y cómo es eso? Estoy jojo. ¿Cómo jojo? Pero contenta. Estoy joven. Bueno, es una mala palabra, pero es una realidad. ¿Quién está bien si no tienes un problema económico, tienes un problema de salud, tienes un problema que te lo buscas? Algo, un problema. Entonces yo digo, yo soy jodida pero contenta. Y mucha gente se ríe, porque yo así hablo. No es una palabra que estoy insultando a nadie, estoy ofendiendo, hablo fuerte, sí es cierto. Entonces, ¿quién quiere estar en JPC? ¿Qué es eso? Jodida pero contenta. Y así, porque nadie tiene la culpa que tú tengas un problema y te desquites con alguien. Claro. Entonces, los problemas vienen. Y hay que tener una actitud como persona. Por ejemplo, ¿qué decirte? Si para mí hubiera sido terrible que mi marido hubiera sido un alcohólico, a lo mejor no lo iba yo a aguantar. A lo mejor iba a ser mujeriego. Tampoco fue. Entonces, pues para mí pues fue maravillosa mi vida. Maravilloso. ¿Sí? Porque viví con él hasta lo último. Pues, ¿qué me puedo quejar? ¿Sí? Hasta ahorita. Me dicen, ¿de qué partido es usted, doña Dulce? Porque como soy activista, le digo, mi partido es mi marido. Porque hasta ahorita ya falleció y me sigue manteniendo, es mi buen partido. Yo no tengo partido. Yo con todos los partidos me llevo, porque nadie me mantiene. ¿Sí? Eso es muy buen partido. Y así por el estilo, pues sigo siendo feliz. Entonces aquí lo importante, doña Dulce, es el mensaje para todas las personas que pues nos enfrentamos a una serie de problemas, en este caso la discapacidad, en este caso muy fuerte la historia de doña Dulce con un hijo que perdió por una enfermedad terrible, pero que sigue teniendo una gran actitud. En nuestro caso, en tu caso, Rosita, ¿cuál sería el reto? ¿Para las familias o para las autoridades de gobierno? Inicialmente para las familias. La familia debe de ser el apoyo de la persona con discapacidad. Hoy día tenemos instituciones que apoyan, hay muchas terapias, muchas escuelas, muchos lugares donde dan terapia a bajo costo, porque el gobierno no se da abasto. ¿Qué quiero? Invitar a las familias que no piensen que la discapacidad la tiene que cuidar el gobierno. El gobierno da su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Si tú quieres una terapia para tu hijo de una calidad diferente o de más frecuencia, pues utiliza las que te dé el gobierno y apóyate con otras instituciones para que vayan más veces tus hijos a la terapia. La familia tiene que hacer algo. Primero, incluirlos en su familia como seres humanos. Se deshumaniza la discapacidad porque te tratan como una cosa, te cosifican. Pero inicia en casa. Por eso la campaña se llama Yo puedo, tú puedes. La inclusión empieza en casa porque en casa es donde somos seres, nos hacemos seres humanos. Y esa humanidad la tenemos que absorber de nuestra familia. Si la familia no te la da, hoy día hay muchos lugares donde la puedes obtener. Sin embargo, yo que pido que empujen a sus hijos e hijas con discapacidad. No me tocó a mí la etapa en la que mis papás hubieran podido tener acceso a eso, porque no existía. Pero ahorita existe.
Entonces yo les digo a las personas, si yo puedo, ellos pueden. Yo tengo 58 años de edad. Llego a los 12 años a la discapacidad y no ha sido fácil. No digo que es fácil. Hay que hacerlo. Solamente hay que querer hacerlo. ¿Cómo se hace? Me lo han preguntado. ¿Cómo haces tu vida con una mano? Exactamente igual como lo hacen ustedes con dos. ¿Me cuesta un poco más de trabajo? Sí. ¿Me lleva un poco más de tiempo? Sí. Yo necesito hora y media para arreglarme y salir a tiempo para irme a algún evento. A lo mejor usted necesita media. Pero bueno, yo lo hago. Usted lo hace, yo respeto que lo haga. Respétenme mi espacio. Algo que es vital para mí es que no invadan mi espacio vital, mi espacio físico. Claro. La gente te toca, la gente te observa, es terrible que a través de mi manga, de mi ropa, la gente quiera saber qué hay adentro. O sea, ese morbo hasta el día de hoy es algo con lo que yo me enfrento. No lo hice entre los 18 y los 56 años. Pero ahora sí. Porque usaba una prótesis. Pero yo ya. no soy una prótesis. ¿Y dejaste de utilizar la prótesis? Dejé de utilizar la para prótesis. seguir siendo tú. No, porque también la vida me atropella. La prótesis que pasaba por debajo de mi brazo derecho me ocasionó la presión, una ruptura de tendón y músculo del hombro derecho que me impidió incluso volverme a bañar, a vestir. Ay. Y entonces ha sido un reaprendizaje. En estos últimos 2 años, dejar la prótesis significó ser yo. Entonces llevo ya 2 años en los que esta soy yo y esta nueva Rosy. Esta es la nueva Rosy que va a ser para el resto de su vida. Ya no enmascarada en una prótesis. En una prótesis. Pues como pueden darse cuenta, esto ha sido una entrevista de gran aprendizaje. Yo me voy reconfortada con la vida de ver que luego nos quejamos de nuestros problemas cuando quienes tienen problemas más graves que los nuestros han salido adelante a través de mucha fortaleza. Les agradezco mucho, doña Dulce, mi gran admiración al trabajo que usted ha hecho. Por la invitación. Rosy, al contrario, que esta campaña siga siendo exitosa para Muchas que las gracias. personas que nos escuchan, nos ven en sus casas, aprendamos de esta gran historia de resiliencia, de superación, de fuerza para acompañar a las personas que tenemos en casa con discapacidad. Vamos a darles más información sobre esta campaña conforme avancemos en algún programa más y las felicito por lo que están Muchas haciendo, gracias. esta campaña de Yo Puedo, Tú Puedes, organizada básicamente por la CODEI aquí en Yucatán, de Derechos Humanos. Utilizamos el lema nada de nosotros sin nosotros. Por Nada eso de estamos nosotros aquí. sin nosotros. Es así como Así es. terminamos este programa. Los invitamos la próxima semana. Vamos a tener más invitadas especiales. Los esperamos gracias a don José Moguel y a la revista Peninsular, aquí en su programa Tiempo de Mujeres.